Hoy estaremos usando un pasaje del Antiguo Testamento. Permítame leer y lea conmigo Jeremías 17, 5 al 10, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Tengo aquí la Reina Valera del 60 y la Nueva Traducción Viviente. Usaré las dos versiones. Pero el pasaje lo leo de manera inicial en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 17, 5 al 10. Primer mensaje del año 2023. Dice el pasaje: esto dice el Señor: malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Versículo 6. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Versículo 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y escuche ahora, a esos árboles no les afecta el calor, ni temen por los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Versículo 10 y el último. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Ese es el pasaje. El pasaje se encuentra en el libro de Jeremías, como ya usted notó. Jeremías es un profeta que llama mucho a la atención. Jeremías es el mismo profeta que escribe el libro de Lamentaciones. ¿Sabe cómo es conocido Jeremías en la historia? Como el profeta llorón. Se la pasaba llorando. Pero él no lloraba por cobardía. Él lloraba porque el ministerio que Dios le dio, el llamado que Dios le dio a Jeremías, que por cierto su nombre significa, algunos creen que significa Jehová es exaltado o Jehová se establece, pero hay otros que creen que la raíz griega, la raíz hebrea de donde viene el nombre Jeremías, significa Jehová golpea, o sea, Jehová tumba. Eso creen algunos. Este profeta fue llamado con un ministerio como un profeta reprensor. Entiéndase que el llamado de Dios desde muy jovencito, Dios lo llamó a reprender a Israel, a declararle a Israel sus pecados y advertirle de los juicios que Dios traería sobre Israel, sobre Judá, por sus pecados. Si usted lee Jeremías, los primeros 19 capítulos, y esto es algo que es peculiar de este libro, no hay otro que lo tenga, los primeros 19 capítulos del libro de Jeremías es como un bosquejo de lo que él predicó. Está bosquejado tal como él lo predicó. Y lo que él hace en esos 19 capítulos, repito, es reprender al pueblo de manera general por el pecado y anunciarle lo que Dios iba a traer. En este capítulo 17, que es donde voy a estar predicando, lo que Dios hace es declararle el pecado a Israel, el pecado de idolatría, y se lo muestra a través de algo evidente que ellos están haciendo y cómo Dios lo va a condenar por ello. Eso está en los versículos 17, capítulo 17, versículo 1 al 4. También en este capítulo 17 Dios le muestra la necedad del pueblo
en poner o al poner su confianza en sus corazones y en los seres humanos, o sea, en la carne. Y Dios le declara en los versículos 5 al 11, que es el pasaje que vamos a ver, 17, 5 al 10, que esa es una de las razones por la que Dios va a traer juicio. Dios sigue tratando en los versículos 12 al 18, que no vamos a predicar, y allí el profeta hace una súplica a Dios y le pide porque los enemigos lo están persiguiendo. Jeremías fue muy perseguido, fue incluso encarcelado. Es el único profeta en la Biblia que predicó, no le escucharon, no le obedecieron, lo golpearon, lo desterraron, lo encarcelaron por predicar la palabra de Dios. Finalmente, en los versículos 19 al 27 de este capítulo 17, Dios le muestra al pueblo a través de Jeremías que lo va a santificar a ellos a través de guardar el día de reposo. Sin embargo, en este primer mensaje del año, no es de Jeremías que quiero hablar, ni tampoco de las razones que Dios estaba trayendo al pueblo o de los pecados que el pueblo estaba teniendo y de las razones que Dios tenía para castigar al pueblo. Escuche esto. Los versículos 5 al 10 del capítulo 17 de Jeremías, si bien es cierto que es una declaración de Dios al pueblo, al pecado del pueblo y las consecuencias de ese pecado, este pasaje es normativo. ¿Qué quiere decir normativo? Quiere decir que el pasaje del 5 al 10 del capítulo 17 de Jeremías es un pasaje que no se aplica a ellos nada más, sino que trata con el verdadero problema de la raza humana, el problema del corazón. Y dicho eso, hay una pregunta que me gustaría hacer. ¿Cuál es el mejor mensaje que podríamos predicar para comenzar un año? Bueno, eso depende de a quién se le pregunte. Algunos preferirían escuchar un mensaje de motivación, un mensaje que los motive. Otros preferirían escuchar un mensaje positivo. Por cierto, déjeme aclararle algo sobre la palabra positivo. Los mensajes positivos no son necesariamente bíblicos. El positivismo es una corriente filosófica que dice que si tú piensas en algo y lo confiesas, lo vas a tener. Pero eso no es bíblico. Tú puedes pensar en algo, puedes decirlo, puedes acariciarlo en tu mente, pero si no es la voluntad de Dios, no lo vas a tener. De manera que a algunos les gustaría que se comience un mensaje del año con el positivismo. Otros dirían, tráeme un mensaje de esperanza, que en medio de todo esto hay esperanza. Y escuche ahora, solo algunos, los pocos, los mínimos, estarían dispuestos a escuchar un mensaje que los confronte con la verdad de Dios, aunque esto implique que no sea un mensaje muy fácil de digerir. Pues en el pasaje de hoy, Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos advierte y lo hace de manera contundente. ¿Sabe por qué lo hace? Porque este año que comienza hoy, contrario a lo que algunos van a predicar y a decir, es el año en el calendario profético de Dios, es el año de la inestabilidad. Es el año donde nada es seguro, donde las personas creen que tienen y de repente se despertarán y se darán cuenta que no tienen nada. Es el año de la inestabilidad. ¿Por qué? Escuche ahora. Porque Dios ha venido hablando por varios años a la raza humana. Dios ha venido hablando a través de eventos, a través de situaciones, a través de acontecimientos. ¿Y qué ha hecho el hombre, incluido la iglesia? Escuche bien, ha ignorado el llamado de Dios al arrepentimiento. Ha ignorado el llamado de Dios a humillarse ante el Señor y depender de todo corazón en Dios. Por eso, el mensaje que predicamos hoy es titulado, escuche ahora, que no te engañe tu corazón, confía en el Señor.
Ese es el título. Que no te engañe tu corazón. Confía en el Señor. Dios hace una advertencia. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, ese pasaje comienza diciendo, así ha dicho Jehová. Comienza diciendo de esta manera en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, esto dice el Señor, como una forma de que sepamos que todo lo que está dicho ahí no es dicho por el hombre, no es inventado por el hombre, no es inventado por el pastor, no es inventado por un sistema, sino que es lo que Dios está declarando. Y dije ya que este pasaje es normativo, tiene la misma aplicación para nosotros que tuvo en el tiempo de Jeremías, porque este pasaje trata del verdadero problema de la raza humana. Escuche cómo dice, así ha dicho Jehová en la Reina Valera, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana, y escucha lo que hace, y apartan el corazón del Señor. ¿De qué se trata esto? Está hablando de que el ser humano, no desde ahora, mis amados hermanos, sino que desde Génesis 3, el ser humano ha hecho lo más insensato, temerario, díscolo y sin razón que se puede hacer en la existencia nuestra en la tierra. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Que el hombre, ante una oferta del enemigo de que no necesitaba depender de Dios, en Génesis 3, dijo el enemigo a Adán y a Eva y a la raza humana, ¿sabe el Señor que el día que comieres del fruto, escuche bien, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y desde ahí vemos al hombre tratando de vivir sin Dios. Génesis 6 dice que Dios tuvo que destruir la raza humana y escogió por gracia a Noé y su familia, porque el hombre se había depravado, apartándose de Dios, apartando su corazón de Dios. Escuche la declaración que hace Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Escuche bien, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. ¿De qué está hablando? Del mismo problema que está tratando Jeremías 17, 5 en adelante. Pero en el capítulo 11 de Génesis vemos al hombre otra vez viviendo sin depender de Dios. Dice que se unieron los hombres y comenzaron a hacer una torre, la torre de Babel. Y el texto dice de manera literal que lo que buscaban ellos, escuche bien, era llegar hasta Dios y establecer el trono de ellos al lado del trono de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo esto en palabras sencillas? Queremos ser igual a Dios, estar de igual a igual con Él. Y Dios tuvo que dispersar la raza humana. Así que el hombre ha vivido ¿cómo? Como dice este versículo 5, que ha puesto su confianza en la carne, se ha apoyado en la carne y su corazón, entiéndase su mente, donde está incluida su voluntad, su sentimiento y su toma de decisiones, se ha apartado del Señor. El versículo 6 dice cuál es la consecuencia, y he aquí lo que he dicho, que proféticamente este año es un año de inestabilidad. Escucha cómo dice el Señor en el versículo 6 de Jeremías 17, la versión Nueva Traducción Viviente. Cito, son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Mis amados hermanos, si alguien ha estado en un desierto, sabe de lo que está hablando esto.
En los desiertos se dan algunos árboles, se dan primeramente pequeños, son árboles secos, no tienen raíces profundas. Y si usted ha visto, como yo, que en mi país tengo, en el área del sur de mi país, República Dominicana, hay una zona árida llamada Asua, que allí se dan arbustos en el desierto, pero esos arbustos son arrancados por el viento y el viento se lo lleva como un papel. De eso está hablando el Señor, de la consecuencia de los seres humanos de antaño, o sea, de ayer y de hoy, que se han apartado su confianza, entiéndase, su corazón lo han apartado del Señor. Las consecuencias se verán venir, es lo que está diciendo la palabra. No verá cuando viene el bien. Oiga cómo dice este versículo en esta versión que estoy leyendo, también en la Reina Valera. El versículo dice que los que así viven estarán en tierra despoblada y deshabitada. En otras palabras, no tendrán el favor del Señor. El versículo 7 dice el Señor a través de Jeremías. Recuerde que nuestro título es que no te engañe tu corazón, confía en el Señor. Escucha el contraste que hace ahora el Señor entre el hombre, el ser humano, que pone su confianza en su propio corazón, en su propia mente, y en el hombre, en la mente del hombre, en la tecnología del hombre, en lo que el hombre ha alcanzado. Este hombre, lo que le va a pasar es que es como un árbol, como una rama en el desierto que es tomada por el aire, por el viento. Pero escucha el contraste, versículo 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Este versículo 7 apunta hacia el futuro. Me gusta, porque nosotros hoy estamos aquí, pero estamos en este primer día del año representando en fe nuestro futuro. Porque el año apenas ha comenzado. El año todavía es imberbe, es pequeño, es un bebé que apenas comienza a respirar. De manera que nosotros tenemos que cimentarnos hacia el futuro de lo que será el año. Pero aquellos que no pongan su confianza en el Señor, sino en sus propias mentes, en sus propios logros, en sus propios recursos, ya el versículo 6 les advirtió lo que va a suceder. En cambio, los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza, recuerde que la esperanza siempre es proyectada hacia el futuro. En el presente usted no necesita esperanza, porque en el presente usted está viviendo y teniendo lo que ese presente le da. Pero cuando usted dice yo tengo esperanza, se refiere a algo que usted está esperando. Pues los que confían en el Señor hoy y ponen en el Señor su confianza, escuche cuál es la respuesta de Dios en este año y siempre. Versículo 8. Son como árboles plantados junto a la ribera. Escuche, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, de un río con raíces que se hunden en las aguas. ¿Y qué pasa a esos árboles? A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Mis amados hermanos, aplicación: aquellos que ponen su confianza en el Señor, no importa cómo venga el año, las circunstancias, las adversidades, ellos, o sea, nosotros, seremos bendecidos en Cristo, porque no estamos dependiendo ni de nosotros mismos ni de los que nos rodean. Y en eso dice el texto que a esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Lo que ha de venir, la inestabilidad que ha de venir, no nos preocupa, por cuanto Jehová es nuestro presente, pero también es nuestro futuro. Escucha cómo sigue diciendo el versículo 8. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos.
Si usted lee el capítulo 15 del libro de Juan, usted verá que Jesucristo dice que Él nos escogió a nosotros y nos escogió para que llevemos muchos frutos. Y usted va a ver en ese capítulo 15 de Juan que Él dice, escuche bien, hablando de manera profética sobre su pueblo, sobre su iglesia, que el Espíritu Santo en nosotros se va a encargar de producir esos frutos. Lo dice en el capítulo 14 de Juan, después lo repite en el 15, en el 16, y en el 15 lo que habla es de que Él nos puso para eso, para lo que dice el 14, que es llevar fruto, y lo que dice el 16, que es el Espíritu Santo que nos da ese fruto. Bendito el nombre del Señor. Mis amados, que nuestra confianza sea en Dios, porque Dios es la fuente de la vida. En el Salmo 1:3 dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted dirá ahora, pero pastor, ese versículo, ese Salmo 1:3 dice lo mismo que Jeremías 17:5-8. Efectivamente, Jeremías 17:8, escuche bien, es una cita literal del Salmo 1:3. Ahora, ¿qué dice el Salmo 1:3 antes, en el contexto? Que el que no anda, escuche bien, en consejo de malos, no se sienta en silla de burladores, no anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. En otras palabras, los que ponen su confianza en Dios, esos serán plantados como árbol en corriente de agua, parafraseando el versículo. Hermano, y aquí entramos en nuestro último punto, y el punto más importante. ¿Por qué nosotros no debemos confiar en nuestro corazón y necesitamos poner nuestra confianza en Dios? Escuche otra vez. ¿Por qué nosotros no debemos confiar en nuestro corazón, sino que tenemos que confiar en el Señor? El versículo 9, que es la esencia de este pasaje, lo dice. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Aleluya. Permítame explicarle lo que significan estos términos, engañoso, perverso. En el hebreo que se usa en el libro de Jeremías, el término engañoso, que es el que está aquí en el versículo 9, que dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay, esa palabra usada ahí significa literalmente terreno áspero, difícil de transitar. Entonces el pasaje está diciendo que la mente humana tiene o contiene un camino que es un terreno muy áspero, que es muy difícil de transitar. Y después pasa a explicar que es extremadamente perverso. En nuestro idioma, la palabra perverso significa malo, que hace maldad y se deleita en ello. Pero en este pasaje, perverso no significa eso. Escucha lo que significa perverso. Que el corazón, a causa de que es engañoso, o sea, tiene un terreno áspero, difícil de transitar, es incurable. La palabra aquí, perverso, es la palabra en hebreo, la palabra incurable. O sea, es un corazón es un camino pedregoso, intransitable, difícil de caminar, el camino de la mente, pero también es incurable. El hombre no tiene solución para el problema que lleva dentro. El problema que comenzó en Génesis 3 con el pecado, el problema que puso al hombre, que lo volvió loco, distanciándose de Dios, que lo volvió un ser errático, un ser malvado, según Génesis 6:5. Dice la Biblia que ese corazón ahora, esa mente, tiene un camino, conlleva un camino que es intransitable y que además es incurable para el hombre. ¿Ven ustedes por qué no importa el año en que estemos?
Todos los años serán años de inestabilidad para aquellos que siguen confiando en su propia mente, en su propia profesión, en su dinero en el banco, en lo que ellos han alcanzado, desconociendo que su mente es un camino intransitable, pero también es una situación incurable para el hombre. Entonces, amados, llegando a la parte final, que no te engañe tu corazón, confía en el Señor. El Señor nos da un regalo en este primer mensaje del año. En el libro de Jeremías, Él no deja este pasaje en el sentido de que el corazón del hombre es engañoso, en que es perverso, sea incurable, sino que dice que el hombre no tiene manera de conocer el corazón. Oiga cómo dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? El hombre no sabe qué tan malo es. Él mismo no se conoce. Pero el Señor cierra en el versículo 10 como cierro yo. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Cómo concluimos entonces? Que en vista de que nuestro corazón está dañado, es un camino que es impenetrable por nosotros mismos. No conocemos todo el engaño de nuestra mente. No conocemos lo sutil como funciona Satanás desde afuera para engañarnos a través de los sentimientos de miedo, vergüenza y culpa que llevamos dentro. A raíz de eso, lo único que nos queda, la única esperanza es poner nuestra confianza, entiéndase nuestra fe y nuestra vida en aquel que escudriña los corazones, pero que no solamente los escudriña, sino que los cambia, los transforma y los prospera en su palabra y en su verdad. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones. ¿Qué quiere decir el que lo investigo? El término usado aquí es hacer una apertura, es como abrir un órgano y examinarlo, pero examinarlo, hermano, le dicen ocultarlo, verlo de tal manera que se ve magnificado, que puede ver todas las imperfecciones. Y si usted lee la Biblia en Hebreos 4:12, usted sabe de qué está hablando. Que dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz y ella penetra en nuestro interior y separa lo carnal de lo espiritual. Énfasis añadido. Así que el llamado está hecho. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Los que así viven, dice el versículo 8, porque cita el 7, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. ¿Y qué pasa? Que a esos árboles, o sea, a esos cristianos, a usted y a mí, a esas personas que hacemos eso, ¿qué pasa con ellos? No les falta nada, no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Y escuche, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Hermano, yo concluyo de una manera bien sencilla. Si no entendió todo el mensaje, entonces entienda este resumen. Lo que la Biblia plantea es que los hechos de Dios en nuestras vidas deben llevar el tren de nuestras vidas a través de la fe y así se arrastran los sentimientos. De lo contrario, usted seguirá viviendo por sus sentimientos, por sus emociones, por su mente. ¿Y qué va a pasar? Que el tren de su vida será arrastrado por un corazón que la Biblia llama perverso, o sea, incurable. Pero si usted deja que los hechos de Dios en su palabra, los hechos de Dios en Cristo arrastren el tren de su vida y usted pone su confianza en ese tren, entonces los hechos de Dios arrastrarán su fe y arrastrarán sus sentimientos y usted siempre vivirá en la prosperidad de Dios, no en la inestabilidad de estos tiempos. Señor, he predicado tu palabra. Padre, oro en este nuevo año que tú nos ilumines,
Que sepamos que no es un tiempo de jugar a ser cristiano, que no es un tiempo de jugar a quien tiene el control. No lo tenemos ni lo hemos tenido. Sabemos, Señor, que muchas cosas pasarán que nosotros no esperamos que van a pasar. Habrá inestabilidad, pero también sabemos en tu palabra, Jeremías 17, 5 al 10, que los que confían en ti, Señor, los que confiamos en ti, estaremos de pie y veremos tu gloria, Padre, y seremos recompensados según nuestras acciones. Entiéndase nuestras acciones de depositar nuestra confianza en ti. Te doy gracias por este nuevo año, en el nombre de Jesús. Amén.